Saludos gente, bienvenidos de nuevo a Auténtico Boxing y hoy tenemos una entrevista un poco diferente ya que estamos hablando con Tatiana de Bilingual Dietitian que nos va a hablar un poquito de lo que viene siendo la nutrición y distintos aspectos de esta a la hora de competir, lo que son los atletas, los boxeadores, que es en lo más que nos concentramos. Tatiana, muchas gracias por la oportunidad y por estar aquí. Gracias, Alex. Estoy bien emocionada para hablar hoy. Qué bueno, qué bueno. Pues, Tatiana, todos sabemos que la nutrición es un tema que quizás no debería ser, pero resulta a veces para la persona común que no tiene pues, los conocimientos o la experiencia, suele ser algo un poco conflictivo. Yo quisiera hablar un poquito de que tú pues, te presentes a la gente, lo que es tu background, para que la gente sepa pues, de tus conocimientos en este campo. Claro que sí. Pues quiero empezar que la nutrición, el campo de la nutrición es un campo regulado. Eso significa que para uno practicar en Puerto Rico, uno proveer planes de alimentación, consejería nutricional y hasta consultar con atleta, uno necesita una licencia en nutrición. Tengo un bachillerato en química y tengo una maestría en química y nutrición humana. ¿Verdad? Para poder uno ser nutricionista deportivo uno necesita muchos estudios, así que hasta el 2024 en adelante uno necesita una maestría, completar un internado clínico, estuve un año en el hospital de veteranos y pues mi background en nutrición deportiva fue que estuve un año y medio en una universidad en NCAA, División 1, mientras hacía mi maestría. Y pues ahí tuve mucha experiencia con atletas élites de diferentes ramas, específicamente lo que es wrestling, también estuve con field hockey, con soccer, y luego pues me regresé a Puerto Rico y ya llevo 3 años practicando como dietista deportiva aquí en la isla. Y te pregunto, ese campo. Cuando tú lo vas a aplicar a un atleta, vamos a decir, ¿cambia mucho de persona a persona o las reglas son bien generales, vamos a decir? Yo diría que la nutrición deportiva específicamente tiene principios, que son unos principios generales que uno puede aplicar en la mayoría de las personas, bastante general. Sin embargo, la nutrición se va a individualizar porque, ¿verdad? Todo el mundo tiene diferentes preferencias de alimentación. Quizás a ti te guste, por ejemplo, el pollo y a alguien no, o a alguien sea alérgico al huevo, ¿verdad? Que me pasa comúnmente, uno lo ve. Así que uno como dietista, uno tiene que individualizar las recomendaciones que uno le da a las personas. También hay muchos atletas que tienen una condición médica, ya sea que le baja mucho el azúcar, le dan muchos cramps en los músculos, se me desmayan, se enferman mucho. Así que también eso individualiza las recomendaciones nutricionales, más allá de las preferencias, las condiciones médicas y también la meta de cada atleta. No todos los atletas tienen la misma meta. Hay atletas que están en temporada fuerte, ¿verdad? Entrenando, ya sea para un juego, una pelea, pero también hay atletas que están en su temporada baja, que ahí es donde entran metas de quizás bajar un poquitito de grasa corporal, si tienen alguna condición médica, pues tratarse. Así que la nutrición adentro del campo de nutrición deportiva, a pesar que hay principios, cuando uno ve la nutrición se individualiza a la persona. Ujú. Y tú, por ejemplo, desde la posición que tú juegas con el atleta, tú tienes que ir de la mano con los entrenadores de él, por ejemplo, tú tienes que tener, combinar lo que es su entrenamiento para saber qué alimentos son los correspondientes a la hora de antes de entrenar y todo eso. 100% específicamente en el campo de deportes de combate, todo lo que es, ¿verdad? Boxeo, artes marciales mixtas, jiu-jitsu, lucha olímpica, todo eso, ¿verdad? Requiere una categoría de peso que es la realidad de los deportes para tú poder competir. Así que las metas nutricionales tienen que estar alineadas a las expectativas del entrenador y del atleta. Por ejemplo, quizás puede venir un atleta donde mí, donde quizás quiere competir en cierto peso, es un atleta joven, novato, quizás 18, 19 años, todavía está averiguando en qué categoría competir y quizás hay una idea errónea por el entrenador, ay, tú pareces quizás que compitas en 54 kilos.
pero cuando le hacen los exámenes corporales, 54 kilos no es realista uno cortar. Y ahí es donde vienen, ¿verdad?, los pesos que se hacen mal o, ¿verdad?, se marean, deshidratación severa, colapsan. Así que tiene que haber un alineamiento entre yo como dietista, el atleta y su entrenador con las metas del deporte. Al igual si hay alguna meta física, ya sea estamos en, ¿verdad?, no tenemos ninguna pelea, pero queremos ganar masa muscular, también se tiene que alinear la nutrición con el entrenamiento. Si un atleta está pasando por una lesión, también se tiene que alinear. Así que, ¿verdad?, hay diferentes situaciones que causan que la nutrición cambie y la nutrición no es estática en una temporada de un atleta. Mm. Sí, te entiendo que dependiendo en qué punto él esté, por ejemplo, no puede comer, si es un baloncelista, por ejemplo, no tiene la misma dieta cuando está simplemente entrenando que cuando está jugando 3, 4 noches a la semana, me imagino. Definitivo. Por eso es que yo no recomiendo a nadie, bueno, lo puedes hacer si quieres, pero es una mala idea querer hacer cambios extremos en tu alimentación en tu temporada alta. Lo mejor que puedes hacer es en la pretemporada o quizás la temporada baja o cuando no tengas ninguna pelea, ahí empezar a hacer cambios drásticos. Pero ya durante la temporada alta, donde las demandas de energía son demasiado, jamás la nutrición va a ser igual cuando no estás en, ¿verdad?, en temporada de juego y de pelea. Sí. Ya para entrar un poquito en materia, ya que mencionaste los deportes de combate y aquí pues nos concentramos en lo que es el mundo del boxeo, la realidad es que desde mi punto de vista, en el mundo del boxeo el peso es un tema que tú, dependiendo a quién le preguntes, vas a tener respuestas distintas. Mucha gente tiene métodos rústicos, que yo les llamo, de hacer el peso. Yo he sabido de atletas que están casi, qué sé yo, más de 24 horas sin consumir agua, haciendo cosas que uno pensaría que están mal. Te pregunto, dentro de lo que tú has podido ver en lo que es el mundo del boxeo, y no sé qué tan relacionada has estado al mundo del boxeo, pero ¿qué son algunos de esos errores que se cometen a la hora de ya en la semana de la pelea buscar hacer el peso? Sí, hay varios errores. Yo creo, me gusta empezar con quizás hasta antes de apuntarte una pelea. Yo creo que uno de los errores más comunes, especialmente en atletas novatos, es que en los primeros años, en vez de enfocarse mucho en desarrollar sus destrezas en el boxeo o en otro, ¿verdad?, de su disciplina deportiva, se enfocan más en, pues hay que cortar en vez de, ¿verdad?, desarrollar las destrezas. Así que ese es el primer error, enfocarte demasiado en los cortes de peso en tus años de novato. Es importante, definitivo, porque sin eso no compite, pero en vez de estar torturándote, queriendo hacer pesos que tú no sabes si lo puedes lograr, quizás apuntarte en un peso un poquito más realista, que no tengas que sacrificar tanto o hacer cosas tan extremas para poder, por lo menos esos primeros años, tener la experiencia. Así que ese es el primer error. El segundo, y quizás esto es de los errores también más comunes, empezar o muy temprano tu corte de peso o muy tarde. Tiene que haber un timing calculado, no es verdad que nos inventamos el timing. Y aquí es donde el dietista puede trabajar a la mano con el atleta y con el entrenador, determinar para ese atleta en el peso que está, cuál es el peso realista y cuánto tiempo tenemos, ¿verdad?, para entrenar o estar en el fight camp. Así que esa es la segunda, es el timing. Y tercero, yo creo que cuando estamos entrando en semana de pelea, los atletas se sientan mucho por encima del peso Ujú. que cortar. Para que tengas una idea, los atletas más élites no están más del 8% por encima de su categoría de peso a la semana de entrenar. Y yo he visto pues atletas que, de nuevo, son novatos y se creen que pueden empezar esa semana con el 8%, se deshidratan, lo más seguro entran a la pelea súper débil y pierden. O se enferman o algo les sucede. Así que yo creo que esos son de los tres errores más comunes en los deportes de combate.
Ujú. Sí, y algo que quizás lo debí mencionar antes, y esto pues tú eres la experta, tú me corriges, ¿no? Pero yo siempre he escuchado que no es lo mismo lo que llamamos entre comillas rebajar o adelgazar que hacer un corte de peso, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. No sé si puedes abundarnos un poquito de qué es lo que determina lo que es un corte de peso versus lo que es rebajar o adelgazar. Excelente pregunta. Los cortes de peso es bien importante uno empezar con qué es el peso. El peso es un número que te da la balanza y eso contabiliza, ¿verdad? El peso de tus músculos, de tus huesos, de tus reservas de agua. ¿Ok? Cuando uno rebaja o cuando uno pierde grasa, uno está buscando específicamente perder peso de grasa, ¿verdad? Cuando uno quiere rebajar de grasita, que por lo menos en atletas de combate, a mí me gusta, ¿verdad? Mantenernos no muy por encima de ese peso que va a competir, es decir, que, ¿verdad? Fuera de, quizás no tienes una pelea, que no desarrolle hábitos que te hagan subir de peso drásticamente, porque después bajar de peso y bajar grasa también tiene que ir por encima de ese corte de peso, va a ser mucho más difícil. Mientras que quizás hacer un peso no necesariamente significa solamente perder grasa, ¿ok? Para hacer un peso específicamente para un atleta de boxeo, también, además de cortar un poquitito de grasa, también hay que cortar un poquito, ¿verdad? De esas reservas de agua y también reservas de otras sustancias que utilizamos, que tenemos en el cuerpo y en varias estrategias, pues hacer un peso definido, que mucha gente a veces lo confunde y piensan que el peso tiene que ir solamente acompañado con la pérdida de grasa corporal, cuando no es la realidad. Además de grasa corporal hay que perder un poquito de agua. Así que son un poquito de las diferencias. Yo espero que te haya contestado la pregunta. Claro, claro. Otra situación que se da mucho, y sé que me estoy concentrando mucho en el corte de peso, pero es que la realidad es de lo más que ataca a los boxeadores. Incluso Uh muchas -huh. veces los boxeadores cuando pierden, a lo más que culpan es el peso, ¿no? Que tuve que bajar de peso de cantazo, que no hice bien, que no estuve en el campamento a tiempo y bajé esas últimas libras muy cerca de la pelea. Hemos visto que lamentablemente, y esto es algo que a mí no me gusta tocarlo mucho, pues porque por un lado promuevo el deporte, pero por el otro lado, pues sé que es un deporte que atenta contra la salud de los que participan en él. Y se han dado casos incluso, pues, lamentables de fallecimientos de atletas. Muchos atletas señalan, o muchos científicos, vamos a decir, en documentales de boxeo que yo he visto, dicen que muchas veces cuando están haciendo el corte de peso, afecta incluso lo que es la asimilación en el combate y que afecta también por no decir una palabra incorrecta, voy a decir unos químicos en el cerebro, en esta área, disminuyen y que el cerebro está menos protegido a la hora de recibir golpes. Y que por eso vienen inflamaciones cerebrales, que son las que lamentablemente pues llevan al coma y del coma pues muchas veces pues no se recuperan. ¿Esto tiene algo de cierto? ¿Esto no es así? Sí, es bien cierto todo lo que dice, ¿verdad? Adentro del deporte de boxeo y otros deportes de combate, pues hay un riesgo. Por es que en los últimos años, de hace 10 años para acá, relativamente un campo nuevo, están saliendo más investigaciones de, ¿verdad? De esta población porque no hay literatura casi. Nos estamos dejando llevar mucho por anécdota y lo que pasa. Y si uno ve las estadísticas, ¿verdad? Es un poquito eh, uno se asusta. Así que algo bien importante para conocer que esta es una de las razones por qué de los últimos 10 años para acá se está tratando de abogar mucho por la salud del atleta. La realidad del deporte del boxeo es que las peleas quizás de aquí a un mes tu entrenador te pone una pelea y tienes bien poquito tiempo para prepararte en el campamento. Así que es bien, bien importante que en ese tiempo que ¿verdad? Puede surgir cualquier pelea, que ya estés trabajando en hábitos de nutrición, que no estés sentado en un peso mayor del que se recomienda que te vaya a dificultar o que
vaya a dificultar hacer el peso o que te ponga en una posición para hacer métodos bien peligrosos que pueden llevar a la muerte, métodos de deshidratación que se ha visto no solamente en boxeadores, pero en otros deportes de combate. En adición, que también es completamente cierto, estos atletas de combate están acostumbrados a estar en déficit calórico, ¿verdad? En ciclos, donde suben y bajan de peso en un año fácilmente 5 veces. Así que pasan por etapas largas donde su alimentación no es suficiente para apoyar la demanda energética. Así que reducen las reservas de nutrientes y también la respuesta inmune. Así que es bien común ver estos atletas que se enfermen, ¿verdad? Cogen quizás una bacteria bien fácil. Así que esto puede suceder cuando viajan, hay que tener mucho cuidado. Y no solamente eso, pero también afecta pues la salud cerebral y se ha visto. De hecho, se ha visto que una de las causas de muerte más comunes en atletas jóvenes, menos de 30 años, que han caído en coma, han sido por lesiones crónicas en el cerebro. Así que, ¿verdad? Esto simplemente es uno de los efectos peligrosos que puede llevar no llevar un plan adecuado de alimentación o olvidarse completamente de la salud del atleta. Sigue siendo un deporte para entretenimiento, pero ¿verdad? El atleta sigue siendo humano. Así que de los últimos 10 años para acá se ha abogado mucho por la salud del deportista y del atleta de combate. Y me gustó un punto que traíste, que es que muchas veces los atletas de combate, boxeadores también, 4 o 5 veces al año pueden caer en estos ciclos de hacer ese corte de peso. Te pregunto, realmente, por más bien que se haga, por más educado que esté, por más que lo haga pues por el libro, como decimos, ¿esto tú opinas o tú entiendes, según lo que tú has estudiado, que tiene efectos negativos como quiera? O sea, que no hay forma de hacer un corte de peso y salir 100% ileso. Ok. Los cortes de pesos tienen sus riesgos. La realidad es que el deporte de combate en sí, el deporte del boxeo, cuando ves el deporte y cómo se practica, no es un deporte libre de riesgo, al revés. Hay muchos riesgos, ¿verdad? Que te noqueen, que tengas una lesión, que te abran la cara. Hay muchos riesgos asociados. Eso es simplemente el factor de la pelea. Encima de eso tienes el riesgo de los déficits crónicos que tienes que hacer, que estás en un ciclo varias veces en el año en donde sube y baja de peso. Así que de por sí es un deporte con mucho riesgo y por eso es que tiene que haber un equipo técnico detrás del atleta. ¿Verdad? Mucha gente, la gente ve a los atletas que, ok, solamente necesita los recursos, el entrenador, pagarle los viajes, eso es todo, no ve nada más. Pero ¿qué tal la salud del atleta? Que todos los años, ¿verdad? Se vaya al médico, que tenga un nutricionista, que es un profesional de la salud, que pueda abogar, ¿verdad? Que disminuir ese riesgo que tiene el deporte. Así que ya de por sí el deporte viene con muchos riesgos que quizás no son muy saludables para mucha gente, cómo disminuir ese riesgo. Eso es lo que se busca al implementar un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud en el deporte. Claro, claro, ¿no? Y es bien cierto lo que tú dices, uno siempre, es como todo, a cualquiera lo puedes noquear, pero mientras más entrenado tú vayas, mientras más preparado tú vayas, pues reduce el riesgo. Otro punto interesante que trae es que, no sé si esto lo dijimos en la entrevista o antes, pero que ya como tal, pues la UFC lleva un tiempo que está integrando pues todas estas herramientas y yo siento, y esto pues te lo digo no solamente por el tema de la nutrición, sino que en general el deporte del boxeo tiene mucho en lo que ponerse al día. Y yo creo que este es uno de los campos específicamente que más se debería tratar de hacer, porque la realidad es que, como tú dices, esto es un deporte de riesgo, estamos hablando de vida, estamos hablando de lesiones permanentes, que todos los deportes pueden suceder, pero no es lo mismo un deporte que estás activamente buscándole hacerle daño a tu rival. Así que yo creo que sí. Tatiana, antes de irnos, me gustaría, y esto ya quizás fuera de lo que es el mundo del boxeo, porque sé pues que muchos de los que nos ven, la mayoría de los que nos ven no son boxeadores ni son atletas de alto rendimiento, pero quizás, qué sé yo, 2 o 3 de esos mitos generales que tú escuchas
que te gustaría desmentir, que te gustaría educar a las personas para que se los lleven con ellos, por lo menos 2 o 3 de ellos que tú nos puedas decir. Claro que sí, hay un mito que es bien común en el área de nutrición deportiva, pero en la población en general. Y piensan muchas veces que los carbohidratos son malos. Tienen una muy mala fama, no solamente los atletas, pero todo el mundo. Y es importante que sepan que los carbohidratos siguen siendo un macronutriente esencial. Tu cuerpo los necesita, es la primera fuente de energía hacia su cerebro y para sustentar nuestro sistema nervioso. Obviamente, si uno hace más ejercicio, quizás tus necesidades van a aumentar. Así que no necesariamente significa que sean malos. Cuando hay un desbalance energético, ¿verdad? Ya sea que eres muy sedentario, no haces ejercicio, pues ahí es donde es un problema. Y yo creo que eso es uno de los mitos más grandes que asociamos como los carbohidratos como el mayor enemigo cuando no es cierto. Ujú, Yo ujú. creo que ese sería uno. Y segundo, yo creo que algo que podemos hablar también es que mucha gente siente o cree que uno necesita proteína y eso es lo único que deberías de consumir. Hay un sobreenfoque en la proteína y se olvidan de los otros nutrientes, ¿verdad? Es bien común verlo, ¿no? Lo veo en atletas, lo veo en personas quizás, ¿verdad? Que están físicamente activas, pero no necesariamente son atletas, donde en su plato pues se enfocan siempre en la carne y ya, y se olvidan de los vegetales, de otros componentes en el plato. Y es bien común yo ver que mucha gente sobreconsume proteína y se olvida de todos los componentes del plato. Y déjame ver, yo creo que el tercero es que los suplementos son magia. Mucha gente, o sea, quizás nunca han visitado a un nutricionista, pero tienen una polifarmacia en su casa de suplementos. No importa qué tipo de suplemento te tomes, si no le das prioridad a la nutrición que viene de los alimentos, la realidad es que los suplementos no hacen magia y esto aplica a todo el mundo, a la gente que hace ejercicio en el gym, como a un atleta élite que le dijeron que la creatina es bueno, pero entonces no hace cambio en su alimentación. Ujú, ujú. Es bien cierto todo lo que acabas de decir, pero en especial ese del carbohidrato yo lo he visto. La gente quiere adelgazar y lo primero que dicen es que llevo 2 semanas que no toco arroz, no he comido pan y están comiendo, como tú dices, proteína. Buscan el pollito, el salmón solo. Es verdad, es bien cierto, es bien cierto. Tatiana, de verdad que me encantó esta conversación contigo, espero que se repita porque la realidad es que esto es un tema que hace falta, como ya vimos, no solamente en el boxeo ni en los deportes en general, sino que en nuestra vida cotidiana es importante tener todos estos datos. Así que dile a todos los que nos están viendo dónde te pueden conseguir en las redes sociales para que se eduquen en este tema. Claro que sí, pueden buscarme en todas las redes sociales como Bilingual Dietitian. También tenemos un website por si les interesa hablar con nosotros. Le podemos orientar sobre nuestros servicios, ya sea si eres atleta. También trabajamos con escuelas y organizaciones y con equipos y otros profesionales de la salud. Así que si le interesa comunicarse con nosotros, nos puede escribir por ahí. Tan pronto podamos, pues nos comunicaremos y podemos organizar una llamada o, ¿verdad? Yo siempre estoy bastante activa en las redes, así que cualquier cosa en confianza, siempre estoy a la disposición. Bueno, gente, ahí lo tienen, ya saben, y como siempre, denle like, suscríbanse y compartan este contenido, que esto es buena información lo que estamos dando aquí. Así que, Tatiana, de nuevo, muchas gracias y a todos ustedes que se conectaron, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Boxing.